Tenemos, hermanos, la cita de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 18. Que haremos, hermanos, de manera alternada entre los varones y nuestras hermanas. Nuestras hermanas inician la lectura con el versículo 1 y así sucesivamente, hermanos, hasta leer juntos el 18. Empiezan nuestras hermanas, por favor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mí, Padre, lo conoceréis, y desde ahora lo conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre nuestro, por la lectura de tu santa palabra que nos concedes, hecho que calificamos como un privilegio, un honor concedido a tu pueblo, Señor. Ahora, en la exposición del mensaje a partir de lo leído, que tu servidor sea hallado, Señor, como un obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad. A tu iglesia también, Señor, para que en la sensibilidad que viene de tu Espíritu Santo, cada uno de tus hijos entienda, cada uno de tus hijos comprenda el mensaje, y todos juntos, Señor, recibiendo lo que tú quieres para nosotros hoy, vivamos en nuestra vida cotidiana a la luz de tu rostro. Gracias porque estás con nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hemos, hermanos, expuesto algunos temas sobre la imagen de Dios en el hombre. De 4 a 6 temas aproximadamente. En el conocimiento y acuerdo también de nuestro consistorio, en reuniones, vamos a desarrollar algunos temas previo a la Semana Santa,
que significa para nosotros algo grande, hermanos, porque sella con su vida a nuestro Señor Jesús la obra de redención efectuada a favor de su pueblo. Señalamos, hermanos, que previo a este hecho que registra no solamente la historia bíblica, sino la historia universal, entonces desarrollaremos hoy y el próximo domingo, primeramente Dios, los temas previos a ese sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y estamos, hermanos, poniendo como título a la exposición de hoy: Jesús se despide de los suyos. Ese es el tema bajo el cual se desarrollará la exposición de hoy. Jesús se despide de los suyos. Nosotros, hermanos, como personas, hombres, mujeres, independientemente de la edad que tengamos, creo que entendemos lo que es una despedida. ¿De quiénes nos hemos despedido? Tal vez hay varias experiencias y que nos hacen entender lo que implica despedirse. Por ejemplo, personas, niños, terminaron la primaria, se despidieron de su maestra, de sus compañeros de clase. Entonces entendemos lo que implica y lo que se siente despedirse. ¿Qué otra forma, hermanos? A nivel de familia, hija, hijo, o pueden ser los padres en relación a los hijos que se despiden. ¿Por qué? Razones puede haber muchos. Van a trabajar a otro lugar, van a estudiar a otro lugar, etc. Pero en suma, hermanos, podemos comprender lo que es una despedida. Las despedidas, hermanos, particularmente en situaciones y hechos de nuestra vida que son o pueden ser definitivas, pues causan una sensación ingrata. Puede ser que novios, novias terminen su relación y se despiden, y eso causa en cierto porcentaje un trauma. Tal vez el fallecimiento de alguien, y que ese alguien tiene tiempo, por concesión del Señor, despedirse de sus seres queridos. Y entonces, hermanos, el que se despide, como los que son despedidos, o los que son objetos de esa despedida más bien, pues hay tristeza. Pero finalmente es una despedida. Es una despedida, hermanos. Jesús, nuestro Señor, se está despidiendo de sus discípulos, a quienes enseñó durante 3 años en promedio, dicen los que han escrito al respecto. Y se está despidiendo, hermanos. Inclusive los que saben respecto a los detalles del contenido de la palabra de Dios, los evangelios en este caso, hermanos, señalan que el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16 y el capítulo 17 del Santo Evangelio según San Juan contiene lo que Jesús dijo al despedirse de sus discípulos. En razón a ello, hermanos, le pusimos entonces
el tema Jesús se despide de los suyos. Y en los versículos, hermanos, que hemos leído, obviamente el paquete completo son los capítulos que he señalado, pero en honor, hermanos, a la lectura realizada, obviamente no iremos versículo por versículo, sino tratar de encontrar los detalles que señalan centralmente lo que dijo Jesús al despedirse de los suyos, en este caso los 12, aunque no eran los únicos, porque nosotros sabemos que el término discípulo incluye a los 12, pero también a los que simpatizaban y creían en él. En forma genérica o de forma general, a todos les llamaban discípulos, sin pasar por alto que había 12 que estaban estudiando bajo los pies de su Señor. Entonces, hermanos, al despedirse, hermanos, señalaremos en esta ocasión específica, hermanos, de este domingo, que Jesús hizo y dijo 2 cosas al despedirse o al estarse despidiendo de los suyos. En primer lugar, hermanos, fortaleciéndolos. ¿Qué dijo Jesús al despedirse de los suyos? Los fortaleció. ¿Qué diríamos nosotros, hermanos, por comparación? Si estuviéramos en la etapa final de nuestra vida y que Dios nos permitiera despedirnos de los nuestros, si es un esposo y que Dios le concediera despedirse de su esposa, al revés, que la esposa se despidiera de su marido en las circunstancias de la faceta final de su vida, ¿qué diríamos? Y Jesús, hermanos, dijo lo que sabía necesitaban sus discípulos, y una cuestión central era fortalecerlos. Por eso, hermanos, el capítulo 14, versículo 1, empieza con una expresión muy significativa y dicha con claridad, con el objetivo, hermanos, de fortalecerlos. Miren: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Hay aquí, hermanos, un imperativo, y ustedes saben que un imperativo, los verbos en imperativo tienen una característica principal: de mandar, de ordenar. En el caso específico, ordenar para hacer algo que no se está haciendo, o el imperativo indica ordenar para dejar de hacer lo que se está haciendo. Esa es la característica del imperativo, a diferencia del indicativo o del subjuntivo, que son formas, hermanos, en el que se escribe o se habla. Y Jesús, en su expresión y al estar con el objetivo de fortalecerlos, dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Hermanos, ¿qué es eso de turbarse? ¿Y por qué? En el caso de los discípulos, hermanos, es entendible la expresión en el que estamos, 14:1, porque en el capítulo 13 los discípulos han sido impactados, han sido, hermanos, de parte del Señor, los discípulos han sido impactados. Se les ha producido, por lo que hizo y dijo Jesús, ha sido producido en sus discípulos un shock. ¿Por qué, hermanos?
En primer lugar, porque vieron en la persona de Jesús humillarse al extremo. Humillarse al extremo, hermanos. ¿En qué sentido? Porque son sorprendidos los discípulos cuando Jesús, hermanos, tomando lo que dice la Biblia, un lebrillo y una prenda, una toalla, por ejemplo, y se acerca a cada uno y les lava sus pies, les lava sus pies. Nosotros lo podemos decir ahora, hermanos, tal vez sin mucha emoción, pero Jesús, hermanos, estaba actuando de una forma que de alguna manera se estaba comportando como un esclavo y que era consistente con lo que había dicho en Marcos: no he venido para ser servido, sino para ¿qué se acuerdan? Para servir. Estaba como un siervo, como que si los maestros fueran aquellos y él el alumno. Recuerdo, hermanos, esto yo no lo viví, pero una vez lo contó el pastor Eduardo Medina, que dice que en su tiempo de estudiante de teología, sus compañeros pues no eran tan diferentes a los que fueron mis compañeros en el periodo que yo estudié, y que nadie, porque había un rol, se hacía un rol de quienes les tocaba ir a comprar tortillas, quien les tocaba, por ejemplo, servir las mesas, quien les tocaba, y una lista de quehaceres. Y los que les tocaba lavar los trastos después de la comida del día X, contó el pastor, nadie quería hacerlo. Rebeldes. Y lo que pasó es que el director en ese momento del instituto, no sé, hermano Juan, si conociste, escuchaste el nombre de Rogelio Greenway. Rogelio Greenway era el director, que se pone a lavar los trastes, hermanos. Y los muchachos, los estudiantes rebeldes, se apenaron, pero les dio una lección. Es lo que hizo Jesús en San Juan 13, hermanos. Además, señaló en un contexto muy particular del lenguaje del apóstol Juan, señaló que lo iban a negar y que alguien lo iba a traicionar, y de que yo sería entregado. En los 4 evangelios hay contextos un poco distintos de la última semana de Jesús en la tierra, hermanos, y en el de Juan tiene características un poco diferentes a los primeros 3 evangelios. Y entonces, hermanos, concluye el capítulo 13. Obviamente la Biblia no va en detalles, hermanos, pero termina el capítulo 13 con los discípulos de Jesús impactados, con un shock que le produjo, hermanos, lo que dijo y lo que hizo Jesús en el capítulo 13. Entonces están como traumados, están como impactados, están como groguis mentales. Y por eso, hermanos, el capítulo 14 empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Concluyo esta parte, hermanos, enfatizando un poco más de lo que es turbarse. Yo creo que todos nosotros entendemos eso de que es turbarse, agitarse, conmocionarse, estar impactados por un suceso. El salmista, por ejemplo, entre otras cosas, dice: ¿por qué te turbas dentro de mí? Hablando consigo mismo, con su alma. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero, hermanos, caso concreto,
¿Se acuerdan de Acán? Personaje bíblico. Josué 7. El pueblo israelita en guerra, huyen del enemigo, y Josué dice: ¿qué pasó? Y entonces, hermanos, Dios interviniendo en la historia del pueblo, señala: han hecho lo que yo prohibí. Y entonces, hermanos, Josué, que era el que dirigía el pueblo israelita en ese momento, indaga en todo el pueblo: ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho? Dios ya le había señalado: es que mira, pasó esto. Tomaron del anatema, es decir, de las cosas maldecidas por Dios, tomaron lo que expresamente se les dijo no. Y entonces, hermanos, indagaron y descubrieron que fue Acán. Y sacaron a Acán y a su familia en un lugar específico. Y cuando está Acán frente a Josué, que era el dirigente del pueblo, le dice Josué a Acán las especificaciones. Josué 7, yo simplemente estoy haciendo el resumen, hermanos. ¿Qué pasó? Y dice Acán: Señor, yo tomé lo que dijo el Señor que no tomáramos: X prendas, vestidos, lingotes de oro, etcétera. Y por eso la situación de Israel está como está en el momento. Y cuando él, es decir, Josué, descubre lo que hasta el momento parecía escondido, bajo la confesión de Acán, de manera tajante le dice Josué al infractor: ¿por qué turbaste al pueblo de Dios? Que Dios te turbe. ¿Cómo creen que se quedó Acán, hermanos? Sabía que lo señalado por Josué implicaba su muerte. Y sí, murió Acán. La segunda narración bíblica que quiero tomar como ejemplo, hermanos, ¿se acuerdan ustedes de Amán? ¿Se acuerdan ustedes de Esther? ¿Se acuerdan ustedes de Asuero en el libro de la reina Esther? Amán era un malvado. Había firmado un documento en el que todos los judíos, en día específico y en hora señalada, iban a ser exterminados. Esther, su tío, le había dicho: tienes que entrar. Pero ¿cómo me dices eso, tío? Tú sabes que si uno entra ante la presencia del rey sin que lo haya llamado, a una sola sentencia hay: morirá. Y el rey no me ha llamado. Y su tío Mardoqueo le dice: si no entras, de todos modos vas a morir, porque tú eres judía. Como Mardoqueo mismo era judío, y la sentencia está contra nuestro pueblo. Entre atemorizada, entre miedo, etcétera, hermanos, Esther, sobre el tiempo y bajo la sentencia de su tío: mira, si no entras, esto es lo que va a pasar. Pero en la confianza de la fidelidad de Dios a su pueblo, respiro y liberación vendrá de algún lugar. Esther, reflexionando al respecto, llega un momento en que se decide y le dice a las personas que le servían, a sus doncellas, por ejemplo: rueguen a Dios. Y proclamó ayuno. Y se dirige a su tío y le pide a él y al pueblo
hagan lo mismo. Y me presentaré ante el rey sin que me haya llamado. Y si perezco, que perezca. Y entró, hermanos, contó lo que había de por medio y que era la razón de presentarse ante el rey, quebrantando una ley de los medos y los persas. Y estando, hermanos, resumiendo, en la etapa final de ese encuentro con el rey, le dice el rey, congratulado, agradado, porque lo que Esther le había ofrecido, todo un banquete. Ahora, reina Esther, dime cuál es tu petición. Señor, es que todo mi pueblo está sentenciado a morir. ¿Cómo? ¿Y quién ha dado esa orden? Estoy parafraseando, hermanos, estas partes del libro de Esther. ¿Quién ha dado la orden? Hay una autoridad más alta que yo. ¿Quién dio esa orden? Y dice Esther, dirigiéndose al rey y a Amán, es este malvado Amán, oh rey. Y dice la palabra, hermanos, que cuando fue señalado, Amán, que se consideraba súper consentido, porque había sido invitado, dice la palabra, y se turbó Amán. Entendemos, hermanos, entonces lo que es una turbación. Implicaba su muerte. En la paráfrasis yo iba a decir, hasta cambió de color, pero sería una paráfrasis también válida. Pero, hermanos, dice la palabra, se turbó Amán cuando escuchó que la reina lo estaba descubriendo como un malvado y que había firmado la sentencia del pueblo israelita. Y dice la palabra, y se turbó Amán. Ahora, hermanos, cuando Jesús se despide de los suyos, impactados por lo que les había dicho, por lo que les había anunciado y predicho que sucedería en los días posteriores, sus discípulos se quedan impactados, más o menos, hermanos, teniendo la imagen de Acán y de Amán, que fueron turbados en los dos ejemplos citados. Los discípulos estaban en las mismas circunstancias y situación emocional. Tan es así que Jesús hubo necesidad de que sus labios, de su corazón, les dijera: no se turbe vuestro corazón. Y señala lo que sí deben hacer. Acuérdense que señalé que un imperativo es una orden para hacer lo que no se ha hecho o para dejar de hacer lo que se está haciendo. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos, hermanos? Parecería una actitud pasiva, pero estaban, hermanos, haciendo cosas, reaccionando de una manera que implicaba que estaban totalmente turbados. Y la expresión de Jesús va con el sentido de: dejen de hacer eso. Positivamente, ¿qué deberían de hacer? Creéis en Dios. El contexto, hermanos, y en el griego implica que los dos podrían ser en imperativo. Creed en Dios, creed también en mí. Y les anima, hermanos, entonces: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas. Y la palabra morada, hermanos, en la idea original, significa vivir de manera estable, tener una residencia. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay. ¿Y qué deberían hacer entonces? Sigan creyendo en Dios. Crean también en mí. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestra vida, nosotros, hombres y mujeres, que según nos consideramos conocedores de la palabra, tendremos y tenemos que escuchar de Dios: crean en mí? Porque las circunstancias cambiantes al que estamos sujetos, hermanos, pueden inhibir, replegar nuestra fe. Como el autor del Salmo 73, veo la prosperidad de muchos impíos, y en cuanto a mí, dice el salmista, mis pies por poco resbalan, queriendo ser iguales a ellos. Los discípulos, hermanos, de Jesús no estaban exentos de un desánimo de ese calibre. ¿Y qué sirvió? Ya lo van a matar. Él mismo dice que va a ser crucificado. Está diciendo que todos nosotros lo vamos a negar. ¿Hacia dónde va todo? ¿Fue sueño guajiro? ¿Tiene sentido lo que hay en el momento? Y entran en depresión. También nosotros, hermanos, como cristianos, ustedes saben que por muchas circunstancias podemos deprimirnos. El doctor Martin Lloyd-Jones, un poco dificultoso su nombre porque es de origen anglosajón, escribe todo un libro, hermanos, que vale la pena, los que les gustan, la depresión espiritual. En las maquinitas que tenemos y que ayudan mucho, la depresión espiritual del doctor Martin Lloyd-Jones, escribe todo un libro a partir del Salmo 42:5, del Salmo 43:5, que repite la misma expresión: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y habla de la depresión espiritual, hermanos. Y no estamos exentos a nivel individual, luchando con cosas, muchas veces a nivel de familia, por un problema que nos agobia a nivel de familia, por un problema que nos impacta a nivel personal, una enfermedad, por ejemplo, o cualquier otra cosa, hermanos, puede replegar nuestra fe. A lo mejor no es cierto, a lo mejor esto, y una lista, hermanos, de cosas negativas. Y entonces debemos y deseamos escuchar de la palabra: no se turbe tu corazón, sigue creyendo en el Señor. Jesús está hablando: creed en Dios, creed también en mí. Y con esto, hermanos, al menos momentáneamente, estos discípulos de Jesús son fortalecidos. Y concluyo, hermanos, diciendo que aparte de fortalecernos, también, hermanos, les aseguró algo en el versículo 18 que leímos hace rato. Miren, 14:18 de San Juan. Dicho lo anterior, hermanos, y que hemos tratado de compendiar, en el versículo 18 les asegura otra cosa. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué es eso de estar solos, hermanos?
por la memoria que ya no funciona del todo, hermanos. Recuerdo que en la semana, pero no puedo ubicarlo en el momento, de alguien que dijo: es terrible la soledad, es tremenda la soledad, es triste estar solo. Y paradójicamente, en la sociedad en la que vivimos, que a veces, hermanos, vamos apretujados cuando hemos viajado en el metro, o no solamente en el metro, cuando estamos formados para entrar a X lugar, la gente apretada muchas veces está sola. Es clásico, hermanos, en la historia de las anécdotas, el famoso Garrit. A lo mejor alguien ha leído de ese payaso que parece que ha trascendido a todos los payasos que han ejercido ese oficio. Hacía reír a carcajadas, destornillándose de risa muchos. Y una ocasión se presenta ante un médico una persona que le dice: Señor, es usted mi último intento de encontrar sentido. Y por su problema el médico le dice: no es conmigo. Si tiene un problema físico, yo puedo auscultar y darle la alternativa médica, pero por lo que usted dice, no tengo competencia. Me declaro incompetente para su problema. Pero mira, qué bueno que vino. Aquí tengo 2 boletos que eran para mi esposa y para mí, para ir a ver a Garrit en su actuación en el circo fulano. Le regalo uno, Señor, y de seguro le hará bien. Y lo recibe. Y después lo cuenta él. Para ir a ver a Garrit, no le solucionará el problema, pero le va a ayudar mucho, le dijo el médico, se lo aseguro. Y se retira triste con su boleto, porque era Garrit. Era Garrit el que hacía reír a muchos. Y le estaban dando un boleto para ir a verse a sí mismo. Estamos diciendo y hablando, hermanos, de la soledad, de lo triste o la tristeza que produce. Y los discípulos en alguna medida necesitaban su boleto, hermanos. Y muchas veces nosotros, tal vez. Y Jesús, que conoce la naturaleza y el corazón humanos, dijo: no los voy a dejar huérfanos. Dice el versículo 18, hermanos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo, hermanos, está con nosotros. ¿O no hemos cantado: Cristo está conmigo, qué consolación? ¿No hemos cantado eso, hermanos? Porque está con nosotros en nuestros problemas, en mi problema, en problemas de salud, los que han luchado con la enfermedad, o problemas de otro tipo, hermanos, que muchas veces nos meten al callejón de la ansiedad y de la soledad. Pero escuchemos de Jesús a viva voz: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Él está con nosotros, hermanos, en la persona del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, es la explicación nuestra de que en medio de cuestiones de familia o personales, hermanos, que muchas veces nos llevan a la turbación y a quedar pasmados, impactados por nuestras circunstancias, el Señor se acerca y nos dice: que no se turbe tu corazón,
Cree en Dios, cree también en mí. Es más, estoy contigo. No los voy a dejar huérfanos. Esa es la promesa, hermanos. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si prometió estar con nosotros, es lo que, hermanos, le da sentido a nuestra vida. Él se despide de los suyos y nosotros, que somos de Él, tenemos la convicción de que está con nosotros. Y Él nos guiará, como dice el Salmo, más allá de la muerte. Nos ponemos de pie, hermanos, para concluir orando, para pedir al Señor confirme la relación que guarda para con nosotros en Cristo Jesús, de ser pueblo de Él y cada uno hijos de nuestro Padre mediante Jesús. Te damos gracias, Padre nuestro, porque Tú conoces nuestro corazón, porque en ese sentido somos transparentes ante Ti. Conoces nuestras luchas cotidianas, que implican luchas en el trabajo diario, en la relación diaria con compañeros de trabajo, inclusive en la misma familia, en la relación nuestra como integrantes de la iglesia, nuestras luchas contra la enfermedad, para Tus hijos, hijas que están enfermos, desde los pequeños hasta las personas adultas, sujetos a la aflicción. En palabras de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Señor, Tus discípulos en mucho porcentaje no eran diferentes a la otra gente, y por eso, cuando los detalles de sus circunstancias parecían totalmente adversas, Tú viste, Jesús, la necesidad de fortalecerlos y asegurarles, sin ambajes y sin rodeos, de que nunca estarían solos. Por eso, al estar en los últimos días de Tu vida sobre la tierra y al estar en la antesala de Tu muerte, Señor Jesús, al estar despidiéndose de Tus discípulos, hubo necesidad de fortalecerlos. Por eso les dijiste: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Nunca los dejaré huérfanos. Vendré y estaré otra vez con vosotros. Y nosotros, los hombres y mujeres de la actualidad, particularmente los que conformamos la Iglesia Betel, tenemos la necesidad de lo mismo, Señor, porque nuestras circunstancias pueden ser personales o de familia, muchas veces se tornan inciertas, se tornan, Señor, adversas a nosotros, y es muy confortante recibir de Ti, escuchar de Ti mediante Tu palabra. No se turbe vuestro corazón. Y gracias, Señor, porque estas palabras le dan cimiento, le dan base a nuestra vida, para que en nuestras luchas diarias sepamos, Señor, que estás a nuestro lado. Gracias porque esta gran verdad de Tu palabra es un sí y amén en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque nos conoces que Te amamos, inclusive con todo el porcentaje de debilidad e imperfección en nuestro amor. Pero como Pedro dijo,
y también lo reiteramos nosotros. Señor, tú sabes que te amamos. Padre nuestro, oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Les invito ahora a